Bienvenidos sean todos una vez más a nuestra experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Hoy tengo la suerte de tener por segunda vez a Francisco aquí conmigo y vamos a tocar un tema muy interesante después de la última conversación. Francisco, por favor, ¿puedes contarnos qué deseas conversar hoy? Es un placer nuevamente poder acompañarles y haber sido invitado para poder compartir con ustedes. Estábamos hablando con mi amigo respecto al tema de las iglesias, los diferentes tipos de fe y igualmente cómo la religión manipula. Estábamos conversando sobre el tema y pues nos encontramos acá para hablar de eso mismo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Un gusto de que nos puedan escuchar. Maravilloso. Y debo admitirlo, me encanta estar con un creyente que piensa igual que yo sobre las religiones, que estas son dañinas, que estas manipulan. Creo que estamos de acuerdo en todas las religiones excepto en la tuya, pero ya hablaremos al respecto. Más que nada quiero saber Claro. por qué llegaste a estas conclusiones muy similares a las mías. Los que siguen el programa saben que yo ya he estudiado con varias religiones, yo era una persona bastante religiosa y tuve la oportunidad de comparar lo que ellas decían unas de las otras, ver las contradicciones y eso me llevó al camino que me ves aquí teniendo este programa ateo. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto, caballero, para llegar a una conclusión similar? Mi experiencia personal fue el hecho de que, como mencionaba en otra ocasión que tuvimos un conversatorio, en mi infancia, mi madre trató de buscar apoyo para problemas que se presentaron en el hogar y empecé a estudiar un poco, algún poco de lectura infantil de los testigos de Jehová. En un principio era un peque y no sabía el tipo de fe y no sabía hacia qué inclinarme, hacia qué tipo de fe o religión, por decirlo de alguna manera. Posteriormente empecé a vincularme al catolicismo hasta que inicié mi lectura bíblica. Cuando inicié mi lectura bíblica descubrí el por qué dejar de ser católico. Empecé a encontrar un poco de incongruencias en doctrinas y dogmas respecto a lo que Dios establece, del tipo de fe que a Dios le agrada. Después, tratando de estudiar la Biblia, traté de refutar, o más bien comparar, cuando yo recibí el evangelismo de parte de Jehová y mormones, Disculpa, te por decirlo cortaste. de alguna manera. Disculpa, se cortó la conversación. Te escuché, intentaste refutar. Ahí se cortó. ¿Qué intentaste refutar? Sí, intenté refutar las creencias de los mormones, testigos de Jehová y adventistas, ya con un poco de estudio de la Biblia. Entonces empecé a encontrar igualmente incongruencias porque específicamente testigos de Jehová, mormones y adventistas utilizan textos que con nosotros como cristianos consideramos extra bíblicos y consideramos de que ellos fundamentan doctrinas en esos textos extra bíblicos y es la razón por la que no se consideran cristianos. En el caso de los testigos de Jehová, porque ellos consideran a Jesús solamente un profeta, nosotros les consideramos un Dios, por decirlo de alguna manera. En el caso de los adventistas, utilizan textos extrabíblicos que son las profecías de Elena G. White. Y en el caso de los mormones, no utilizan ni siquiera una Biblia, sino utilizan una versión rudimentaria que casi no la consideran una Biblia, sino más bien el libro de Mormón, como ellos le llaman. Y ese es el Mo- motivo por el que yo me incliné al cristianismo. Cabe mencionar Espera, que en el un cristianismo, segundo. Entonces, por sí, favor, mormones, adventistas y testigos de Jehová, si están mirando, me encantaría conocer qué es lo que ustedes tienen que decir sobre este caballero acá. No, no sobre él, perdón. Sobre lo que él acaba de decir, que demuestra, o por lo menos indica, que sus religiones no son la religión verdadera. Los dejo a todos invitados, como siempre. Siempre pueden contactarme y me encantaría tenerlos acá para saber si están de acuerdo con él. Que sus religiones no son la correcta debido a lo que él menciona, o si quizás ustedes tienen algún otro argumento contra esto. Ahora sí, por favor, Francisco, continúa con el cristianismo. sí, específicamente hay muchas cosas que son positivas dentro de lo que mencioné, pero estoy mencionando en este caso el fundamento personal por el cual yo me incliné a otras y no a esas.
es porque lo demás es correcto, su liturgia, su forma de cómo evangeliza, su doctrina, exceptuando las que yo mencioné, que son textos extrabíblicos, lo demás está muy bien. Espera, Entonces, espera, continúo. espera. Me gusta que digas eso de que sí tienen cosas positivas. Pero tú consideras, por ejemplo, según recuerdo de mi época de creyente, una de las ideas de tener una religión es tener la religión correcta para ir al cielo. ¿Estas personas que tienen sus religiones equivocadas también van a ir al cielo por estar actuando en forma correcta o por tener una creencia errada no tienen esa posibilidad? Es un tema muy importante y me parece muy acertado el comentario. Y el hecho es que nosotros no vamos al cielo por nuestras acciones solamente, sino en nuestra fe creemos que para ir al cielo la salvación es gratis, con la única diferencia que tenemos que tener una comunión con Dios, que sería buscarlo y en oración hablar con Él como un amigo y tener una vida dentro del rango de sus mandamientos. Porque vale mencionar, porque en el catolicismo se cree que la salvación es por obras, pero hay una parte de la escritura en el libro de Efesios que nos dice que la salvación es gratis y no por obras, para que yo no me sienta grande. Entonces, vale mencionar eso. Y Entonces, podría ser de que dentro de cualquiera de esas creencias, por el hecho de estudiar la Biblia, si ellos tienen una vida dentro de lo que Dios establece, podrían haber excepciones y podrían haber personas que alcancen la salvación. hey, significa que yo como ateo también me voy al cielo a pesar de que no creo en un Dios, pero actúo bien y hago las cosas bien, o por ser ateo y no creer en un Dios no tengo ese derecho. Lastimosamente, como mencioné, dice de que la salvación es gratis, pero debemos reconocer a Jesús como el Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, porque es un tema un poco largo, pero se habla de que en la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, existía una ley grabada en piedra con 10 mandamientos, que creo que muchos conocemos, y que si no los cumplíamos no nos íbamos al cielo. Sucede que como humanos somos débiles y nadie puede cumplirlos. Entonces Dios estableció que Jesús iba a morir en la cruz y quien recibiera y aceptara a Jesús como su Salvador podría alcanzar misericordia. Muy Y ese es bien. el único camino al cielo. Si me dedico a hablar del cielo, podemos estar muchos episodios acá y eso no es lo que vinimos a Correcto, hablar hoy, así que regreso, exactamente. regreso normalmente a lo que estabas contando, que era sobre el ¿Me cristianismo. parece? Y Sí, sobre por comprendo. qué tu versión del cristianismo, disculpa, ¿tienes una iglesia específica o un nombre específico como lo tienen los mormones y los testigos de Jehová? Sí, claro, es una iglesia, simplemente podría considerarse evangélica, Sí. pentecostal, y hay un punto importante dentro de eso, que aún en mi fe evangélica hay herejías. Herejía se considera cuando alguien se sale de la verdad para experimentar cosas que no son lo que Dios establece. Entonces, eso es importante mencionarlo porque eso me hace no ser un fanático religioso, que vengo aquí a defender mi fe a como de lugar, sino simplemente lo que es correcto y está en los mandatos que Dios establece en la Biblia, lo considero correcto. Y lo que no está aún dentro de mi congregación, lo veo como negativo. Entonces, ese es un punto importante porque no es una fe ciega, sino que es guiada a través del libro sagrado. Perfecto, me parece muy interesante ese punto, la verdad. Ok, entonces, por favor, cuéntame qué es lo que tú específicamente consideras que hace tu religión verdadera y las demás no verdaderas, para no decir religiones falsas. Sí, como mencionaba, lo que hace una religión verdadera, o más bien, ese es otro punto. Religión y fe lo consideramos distinto. O sea, por ejemplo, nosotros consideramos de que la congregación nuestra no es una religión, sino una fe, porque nos regimos bajo el libro sagrado y no bajo doctrinas humanas, porque consideramos, según lo que la Biblia nos establece, de que una religión es cuando hay rituales o puentes para poder llegar a Dios. Y nosotros no tenemos un puente. Lo hacemos directamente a través de la oración, sin protocolos. A ver si entiendo. Simplemente,
Sí, solamente para ver si entiendo. Una sí, religión se refiere a una institución que tiene rituales y que tiene intermediarios con Dios, mientras que fe correcto. se refiere a la idea general de que ustedes pueden adorar a Dios. ¿Es eso lo que...? Sí, Ok, es perfecto. correcto, es correcto. Pero Esa es la razón por la que... sí, iba a preguntar, ¿por qué necesitan congregaciones si pueden ir con Dios directamente? Ah, claro, es muy importante y es una pregunta muy buena. ¿Podríamos hacerlo sin necesitar las congregaciones? No hay ningún problema, porque en el libro sagrado nos habla de que hubieron profetas y hubieron hombres de Dios que no tenían una congregación. Y estoy de acuerdo con eso. Sucede que a veces en nuestra época actual necesitamos congregarnos porque a veces somos la condición de personas ambientadas al ocio. Y si decimos, me quedo en mi casa y prefiero orar allí dentro de ella y no convivir con los hermanos o con las personas de mi propia fe, entonces yo digo, voy a hacerlo y me quedo en la iglesia. Y al final sucede que no lo hago, me dedico a hacer otras cosas. Es tipo de Hmm, convivencia, por decirlo de alguna manera. una duda. Y una forma de poder ejercer, sí. Sí, perdón, antes de que sigas. ¿Qué opinas tú de esas personas que estaban contra el mandato de cerrar las iglesias por culpa del COVID? Y que decían que uno debe quedarse en casa. Y había muchas personas que se estaban quejando de ello porque querían ir a la iglesia. ¿Qué opinas de esas personas? Ah, es por el hecho de que teníamos una liturgia, o sea, la organización de cómo se hacía la adoración a Dios o el culto, como se le llama, pero seguimos llevando la iglesia dentro de nuestra casa. Nosotros con mi familia y nuestra congregación local seguimos realizando los cultos y la adoración en nuestras casas, con reuniones familiares, tiempo para oración y cantos. ¿Consideras, Entonces, no, cons- la iglesia estuvo cerrada, pero continuamos. me gusta eso? Por eso quiero saber, ¿consideras que estas personas que se estaban quejando y que querían forzar al gobierno a que abriera las iglesias, estaba actuando mal? Yo creo que no estaban actuando mal porque lo que estaban haciendo era una comparación. Por ejemplo, en mi país están tratando de prohibir los cultos o las iglesias abiertas donde la congregación es de 30 o 40 miembros, pero están realizando partidos de fútbol a nivel nacional con 30,000 y más eh, hinchas. Entonces, es un tanto contradictorio que digan que el foco de contagio es la iglesia y donde hay mayoría de gente y aglomeraciones es en el estadio de fútbol. Entonces, creo que eso era lo que ellos comparaban. Oh, pero en ese caso, ¿no crees que deberían cerrar ambos y ya, iglesias y fútbol? Claro, me refería en la comparativa del número de personas que asistían a eventos sociales o a reuniones, por decirlo así, Oh, no, te pregunto esto porque porque 40, claro, yo estoy totalmente en contra de que abran los lugares públicos y de que la gente se aglomere, pero vi esta gran cantidad de personas religiosas luchando para que la gente se pueda aglomerar. Y no sé si esas personas comparten tu misma fe o son de otras religiones y por eso quiero conocer tu opinión al respecto. sí, podría ser que lo sean, pero más creo de que no era una forma de cómo rebelarse en contra de la autoridad o del gobierno a las medidas que establece, sino como un tipo de comparación de lo que antes mencioné, por el hecho de que aún la misma Biblia o libro sagrado nos dice de que no tenemos que ir en contra de lo que establecen las autoridades siempre y cuando no vaya vulnerando o obviando los mandamientos de Dios. Entonces, cuando sí tenemos que de una manera tranquila eh, rebelarnos. Interesante, o sea, la Biblia llama a las personas a rebelarse contra los gobiernos. Estoy entendiendo bien, ¿cierto? Mm, no exactamente, sino más bien a exponer con la palabra las injusticias. Ok. Ah, ¿sabes? Siempre Sí. hablo de cómo los nazis eran católicos y utilizaban el nombre de Dios en sus cinturones. Am, ¿Tú crees que las personas en ese momento debieron rebelarse contra el nazismo? ¿O debieron seguir la idea de al César lo que es del César y seguir simplemente bajo el gobierno sin hacer nada?
No, yo creo que tenían que rebelarse. Estoy de acuerdo con eso, pero hasta cierta medida, porque es como lo establece la Biblia. Dice de que tenemos que exponer la palabra a los mandatarios injustos y de igual forma orar por las personas que se encuentran en una posición de mucha prominencia, porque ellos ejercen un cargo muy importante y podrían dirigir una nación a una situación mejor o a un colapso. Entonces nosotros tendríamos que rebelarnos, pero algunas cosas son excepciones. Por ejemplo, las personas que mueren en manos de los radicales musulmanes, en algunos casos tratamos de intervenir o orar por esas personas, pero si Dios no hace algo, no podemos ir en contra, porque hay parte de la escritura que dice de que eso tiene que realizarse. O sea, es algo inevitable que va a suceder. Espera, espera. O Y sea, sucede de que el asesinato de Hitler a los judíos era algo inevitable y por lo tanto no se podía hacer nada, pero cuando te piden que no te juntes con otras personas para evitar contagios y que muera gente, contra eso sí te puedes rebelar. ¿Es esa la idea? ¿Estoy no, entendiendo? no exactamente, porque todo asesinato igualmente es condenado y las personas que lo hacen y que cometen esos tipos de genocidios, también Dios les condena. Y nosotros como cristianos tenemos que rebelarnos. Solamente no tenemos el derecho de levantarnos en armas, porque entonces estaríamos contrarrestando al asesino, asesinando aún más. Entonces es algo sin sentido. Ah, Entonces dice de que una pregunta. Para ti, una persona que está enferma sí, y que puede asesinar a otros con la enfermedad, ¿no es un genocida? Si esta persona quiere ir libremente a juntarse con otros y seguir contagiando sin importarle que vivan o mueran las personas a las que contagia. sí lo es. De alguna manera, lastimosamente, sí lo es. Y por esa razón debe haber una conciencia, sea persona creyente o no, para que se aísle de alguna manera y evite contagios. Estoy de acuerdo con eso. Y yo creo de que la escritura avala lo que yo estoy diciendo. Tenemos que ser prudentes. Es más, con el uso de mascarillas. He escuchado posturas radicales que dicen, Dios me cuida, ¿para qué voy a mis Exacto. manos? Oh, ¿Para qué voy a disculpa, ¿te cortaste? desinfectarme y utilizo mascarilla? Te Pero, te interrumpo porque te cortaste. perdón, Dijiste, Dios me cuida y luego hubo sí, perdón, silencio y no perdón. se entendió nada. Y estoy de acuerdo contigo, Exacto. ese tipo de posturas son horribles. Espero que eso es lo que vayas a decir. Insisto, no te Sí, quiero malinterpretar. sí, claro. Claro, yo creo de que no es correcto porque la misma escritura nos dice de que también nosotros tenemos conciencia y debemos ser prudentes. Y la prudencia cuenta también al momento de tomar decisiones. Porque voy a poner un caso chiquito como ejemplo. Hay un caso en la escritura donde dice de que si somos creyentes verdaderos, vamos a tomar serpientes en nuestras manos y no nos van a hacer daño y comer y tomar venenos o cosas mortíferas sin que nos causen ningún daño. Entonces, una persona lo tomó tal cual, literalmente, y en su congregación llevó una serpiente. Sucedió que lo mordió y se murió. O sea, es una cuestión de imprudencia. Muy bien. De hecho, la canción final de mis créditos es una referencia a ese evento, así que sí, me gusta mucho el ejemplo que estás dando. Entonces, Sí, porque cuentan dos cosas. estoy pausando acá porque me gusta mucho ver que tienes argumentos racionales. Ah, veo que discrepa mucho de muchos creyentes fanáticos que dicen justamente lo que tú dices. Estos extremistas que dicen, no, yo no pienso usar una máscara, no, y me voy a ir a la iglesia porque Dios me cuida. Y desde mi punto de vista salen a asesinar a personas. Yo lo veo así. No Claro, sé. ¿Mm? es así. Es justo así, porque muchas veces son imprudencias. Igualmente Perfecto. cuentan como un genocida. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo en muchas cosas. Y de hecho, el tema de hoy también estamos de acuerdo en muchas cosas. Tú dices que hay muchas religiones que manipulan a las personas y que no son verdaderas y que no siguen las ideas justas. Te interrumpí lamentablemente cuando estabas hablando de por qué la tuya es la correcta. Me gustaría que volviéramos a ese punto, que me explicaras qué es lo correcto y te voy a hacer un par de preguntas de por qué yo quizás no esté seguro de si la tuya es la correcta. Bueno, ahí te diré mis motivos.
pero me gustaría que volviéramos a ese punto, por favor. Y muchas gracias por tu sincera respuesta respecto a estas dudas que tenía. Es bastante refrescante hablar con alguien racional que sí entiende los problemas que acabamos de hablar. Sí, me parece muy bien. Y volviendo al punto del por qué yo me incliné hacia la fe que profeso, es porque en él, voy a ser directo, en la religión católica, cuando yo era católico, hacía visitas a la iglesia y me enseñaron que tenía que pedir intercesión a los santos, que es un tipo de estatuas que ellos utilizan, y también imágenes. Entonces yo lo hacía de una manera inocente, sin conocer lo que en realidad Dios mandaba en su palabra. Posteriormente empecé a escudriñar y justo empezando en el libro de Éxodo 20, me dice de que no debo pedir a estatuas. Primero Timoteo 5 me dice de que Dios no necesita mediadores, basta con Jesús, no más. Entonces, son cuestiones que distan distinto de las doctrinas que ellos profesan. Por otra parte, dice también el libro de la Escritura de que no debo creer otro evangelio distinto al que no sea la Biblia. Lo siento, ahora sí te estás cortando demasiado. Lo último que hiciste fue citar a Timoteo y después ya se cortó todo. ¿Puedes volver a retomar de ahí, por favor? ¿Cómo no me parece? Voy a tratar de moverme un poco, podría ser la recepción. Es probable. Sucede que la escritura me dice de que solamente Jesús es un mediador en 1 Timoteo 5. Entonces, cuando yo era católico, iba y pedía a las imágenes milagros. Iba y pedía a las estatuas milagros. Entonces, va en contra de todo lo que Dios establece en su palabra. Hay una parte en la escritura también que dice de que todo el que pide a otra persona, otro elemento que no es Dios, está bajo maldición. Entonces, son cosas muy duras. Y eso se le llama idolatría. Cuando yo me desvío de Dios para darle la gloria a otra cosa que no es Dios, y a eso le dedico mucho más tiempo de lo que Dios requiere de mí. Entonces, ese sería un motivo por el que me llevó a alejarme del catolicismo. También ellos creen en la teología de la liberación. Ellos consideran de que si hay algo injusto, lo que hablábamos anteriormente, hay un mandatario injusto y está oprimiendo al pueblo, yo puedo levantarme en armas con un rifle, una pistola y poner orden. Y eso es algo va en contra de las escrituras. Porque ellos incluso dicen, si Jesús estuviera vivo, lo hiciera lo mismo. No, es contrario. Y son cosas que me dejaron perplejo y por las que yo decidí abandonar esa fe. O más bien no inclinarme a ella. En cuanto a los mormones, igualmente, porque ellos no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Y recién en el año 1800, si no me equivoco, ellos formaron su propio libro y dijeron, no, la Biblia está equivocada, saben que nuestro libro es el verdadero. Y son historias que distan mucho también del libro que es la Biblia, que es mucho más antiguo y que es un poco más acertado, porque según yo tengo entendido, aunque no puedo demostrarlo, ni estoy 100% seguro, pero se dice de que la doctrina mormona permite la poligamia y que incluso en el cielo vamos a tener muchas esposas. Es un poco distante de lo que es la Biblia verdadera, que dice que solo necesitamos una y ya. En cuanto al adventista, cree mucho en las profecías de Elena G. White, como decía. Entonces, para ellos no solamente es la Biblia, sino también la palabra de ella como profeta. Entonces, son cosas que Dios advirtió en la Biblia y dice, si un profeta de Dios habla y lo que él habló y la profecía se cumple, verdaderamente era un profeta de Dios. Y si no se cumple, era un profeta falso. Y Elena G. White hizo profecías que el mundo se iba a terminar en el siglo pasado y no sucedió. Entonces, son cosas que me hicieron decantarme e inclinarme a la fe que profeso. Especialmente también cabe mencionar que en mi fe evangélica hay doctrinas y corrientes equivocadas, tal cual el evangelio de la prosperidad, que tú vienes, pactas con Dios y si tú das tanto de dinero, Dios te lo va a multiplicar. No, equivocado. Dios no dice eso. Dios no prospera solamente económicamente o materialmente, también puede serlo físicamente, con nuestra salud y otras cosas.
Son doctrinas que me llevaron también a inclinarme a la fe que profeso. Ok, Si hay alguna pregunta, no sé, estoy abierto. la verdad estamos muy de acuerdo en, bueno, yo tengo razones adicionales, pero las razones que tú mencionas para decir que estas religiones obviamente no son verdaderas son interesantes, aunque me queda esta, no es una duda, me queda dando vueltas el que te basas en lo que dice la Biblia. Para ti, ¿la fe viene solamente de lo que dice la Biblia? ¿Ese es el punto? Eh, sí, O ese es s- el punto. ok, entonces tu religión es la religión verdadera porque, a diferencia de todas las demás religiones, no contradice la Biblia. ¿Ese es el punto? Em, sí, podría decirse que sí, aunque hay un elemento más, lo que Dios considera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, nosotros lo consideramos una personalidad en la Trinidad. Muchos dicen que nosotros tenemos tres dioses. Sucede que Dios se manifiesta de tres maneras. Es nuestra doctrina y nosotros podemos escuchar la voz audible, no en todo momento, claro, pero sí el Espíritu Santo nos puede advertir de un peligro y nos puede motivar a hacer algo o advertirnos de algo que vaya a suceder antes que suceda. Am, Entonces es otro elemento que nos hace creer. ok, pero no recuerdo eso en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Hay una parte en la escritura que nos dice de que el Espíritu Santo redarguye y lo que mencionaba de la profecía, que dice de que cuando Dios reparte dones a los hombres, reparte conforme a su propósito. Algunos les reparte un don de hablar en lenguas, algunos les reparte un don de profecía. La profecía es algo que va a suceder en el futuro. Y hay Am, otro que se llama don de ciencia. Yo puedo saber lo que una persona tiene en contra mía sin antes haberle preguntado, o sea, advertir algo. pero, insisto, no recuerdo que la Biblia mencione eso. Sé que sí habla de dar dones en una parte, pero lo que tú estás mencionando no lo recuerdo en la Biblia. No sé si tienes los versículos para que los podamos buscar y leerlos, porque, ¿Cómo no? Me parece muy bien. perfecto, si me los indicas sería maravilloso. Porque, insisto, Sí, no lo recuerdo de la Biblia. Probablemente la leí hace sí, mucho tiempo. sí, me parece muy bien. Voy a tratar de buscar algunos. Eh, Sucede que en algunas congregaciones han habido personas que se hacen llamar profetas. Como mencionaba antes, exponiendo el caso de Elena G. White, hubieron muchas cosas que ella dijo que iban a suceder y no sucedieron. En cambio, conozco personas que lo han dicho y dijeron, advirtieron un peligro que iba a suceder y realmente sucedió. Y eso me llevó a creer en el don de la profecía, tal y como lo dice la Biblia. Así que voy a tratar de buscar algunos versículos Ah, claro, en donde habla sobre... por ejemplo, yo sé que la primera de Corintios, capítulo 12, habla sobre que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, pero nunca menciona estos dones. Habla de diversidad de Así es. ministerios, pero el Señor es el mismo. Y eso me lleva un poco a la idea de que quizás la Biblia te contradice a ti, porque si hay varios ministerios, ¿el Señor sigue siendo el mismo o esto es distinto? No, sigue siendo el mismo. Al igual lo que mencionaba de la Trinidad, es porque Dios se manifiesta de siete maneras distintas, Ok. pero no es porque sean tres dioses. Bueno, he escuchado, Sí, por ejemplo, que hay quienes dicen que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios Jehová, Yahweh, como lo quieras llamar, y por lo sí, tanto entraría dentro de esta idea de 1 Corintios 12, de que hay diversidad de ministerios o de operaciones, pero Dios es el mismo, o estoy mal en ese sentido. sí, sería el mismo, exceptuando el Dios musulmán, el Dios Alá, porque en la religión del Islam, que ellos sí tienen una religión, porque ellos ritualizan. Ellos tienen que en 5 momentos del día hacer reverencia a su Dios Alá y orar, y es obligatorio. Y el que no lo haga se considera una persona fuera de la religión. Esos son rituales y por eso se considera una religión. Y ellos, como todos sabemos en el Corán, se habla de que si nosotros matamos en el nombre de Dios y con justicia, podemos hacerlo. Entonces, es un tanto contradictorio y nos induce
a ser genocidas. Muy bien. Me gusta que menciones las contradicciones, y espero que este no sea un golpe muy fuerte para ti, pero yo considero que la Biblia tiene muchas contradicciones, y de hecho que la Biblia, después que dice no matarás, manda a las personas a matar y asesinar a otros, a su pueblo escogido por lo menos. ¿Qué opinas tú de que este punto, de que habemos personas que encontramos muchas contradicciones en la Biblia? Me parece que no es un tanto extraño, porque yo personalmente las he encontrado. Sucede algo que la escritura dice y es muy útil y yo no lo sabía y cuando lo descubrí me hizo sentirme tranquilo. Hay una parte de la escritura donde me dice de que la Biblia necesito tener un discernimiento para entenderla, porque la palabra sin entendimiento y para el hombre natural no puede percibir lo que viene de parte de Dios. Entonces, quiero decir, resumiendo, que si yo soy una persona que no ando buscando a Dios de corazón, puedo leer la escritura y me puedo enmarañar en ella y encontrar solamente lecturas y encontrarlo como un libro más, Pero sin no, encontrar lo divino. ok, pero ¿no te parece un poco, para decirlo de un modo que no suene tan mal, cruel quizás, el que se haya creado un libro de que si yo busco la Biblia, leo la Biblia y la busco con el corazón y la interpreto con todo el entendimiento de buscar a Dios, voy a terminar en una religión falsa como el catolicismo porque la Biblia no está bien escrita y se contradice? Especialmente ese es el punto, que la Biblia dice de que cuando la logramos entender, nos ayuda a salir del error. Porque nos dice de que si solo la leemos, lo voy a poner así fácil, en el catolicismo también utilizan una Biblia y que por cierto es la misma Biblia que utilizamos, a excepción de los 7 libros que se han agregado, pero también tiene el libro, por ejemplo, de Éxodo, en el capítulo 20, donde dice que no te harás imágenes y no le vas a rendir culto porque yo soy Dios celoso. Ellos también tienen esa escritura, pero lo leen y no lo interpretan, o sea, no lo entienden, hay un tipo de ceguera espiritual porque no buscan a Dios verdaderamente, podría ser, o porque se inclinan a la idolatría, y eso les causa un tipo de ceguera espiritual para no ver la verdad que está delante de sus ojos. Ok, pero ¿qué sucede con los adventistas? Que ellos sí siguen eso mismo, se acercan mucho más a lo que tú dices, Ah, respetan el sábado, no comen mariscos. es muy importante hablar de eso porque ellos sí respetan ese punto. Ellos saben de que no tienen que adorar imágenes porque va en contra de Dios, que no tienen que venerar estatuas y pedirle favores porque también va en contra de Dios. Solamente podría decir que el único problema es que ellos consideran un tipo de ritual guardar el sábado y consideran que quien no guarda el día sábado no está cumpliendo con lo que Dios manda y no es una persona que siga a Dios verdaderamente. Y hay una parte en la Biblia donde dice de que en el tiempo actual a Dios no le interesa el día de reposo y que nadie nos juzgue por el tipo de alimento que vamos a consumir. Estaba refiriéndose porque los judíos también consideraban un evento, un sacrilegio comer carne de cerdo por un acontecimiento que sucedió de que un endemoniado, Dios lo liberó, Jesús, y sus espíritus se fueron a los cerdos. Los judíos empezaron a tener creencias falsas, que la carne de cerdo era maldita. Entonces Dios les dice en esta parte de la Biblia, nadie os juzgue por qué van a comer o qué van a beber o por el día de reposo. Eso contradice totalmente a la doctrina adventista, que dice que si no nos reunimos el día sábado, no somos de Dios. Entonces, eso es algo que contradice. Y por eso también considero de que todo lo demás está bien, exceptuando tal vez ese punto, Una duda, porque ellos sí. eso que mencionas es lo que dicen las personas de que Jesús vino a cambiar la ley cuando llegó acá, cuando vino a este mundo, o es otra cosa. Porque dices que en una Eh, parte menciona que esa regla ya no corre. sí, es que sucede de que cuando, como decía antes, cuando Dios vino, o más bien cuando Dios mandó su ley en tablas, en piedra, esa ley estaba habilitada y estaban los mandatos que Dios hacía que la gente cumpliera, esos 10 mandamientos y demás. Y cuando Jesús viene, porque los hombres no pudieron cumplir los mandamientos escritos en piedra, ellos empezaron a decir que Dios había venido a cambiar la ley.
Jesús dijo de que él no había venido a cambiar la ley, sino a hacer cumplirla, exceptuando algunos puntos. Por ejemplo, si Jesús era el sacrificio vivo, ya no se necesitaban más machos cabríos y ovejas y palominos para sacrificar en un altar, para ocultar los pecados del pueblo. Bastaba con el sacrificio de Jesús y reconocerle y seguirle de corazón para que los pecados fueran perdonados, sin más derramamiento de sangre de animales inocentes, como se hacía en la ley mosaica. ¿Sabes? He Entonces Jesús escuchado, abolió. no, lo siento, he escuchado eso muchas veces, pero uno, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y dos, lamentablemente por culpa de estas leyes antiguas, el kosher sigue siendo una ley que las personas exigen que se cumpla alrededor del mundo y siguen sacrificando animales inocentes sin razón alguna. ¿Crees que esas personas también están equivocadas si mal entienden la Biblia? Sí, Ok, sí lo creo. perfecto. Eh, Hay... por otra parte, tengo conmigo, perdón, solo quería mencionar que tengo el versículo conmigo, Ah, Primera de perfecto. Corintios 12, Ujú. ¿Sí? es el mismo, Primera de Corintios 12:7, y lo voy a Ajá. leer de la siguiente manera. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque Exacto. esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, Te y a otros detengo. discernimiento de Te espíritus detengo. Para y todos, lengua. por favor, revisen la Reina Valera 1960. Ahí está toda la información que estamos comentando. Y lo siento, estimado, yo leo lo mismo, pero no veo todo lo demás que tú dices. Eso los hago como interpretación tuya, o quizá alguien te contó esa interpretación, pero la Biblia no lo dice. La Biblia solamente Eh, menciona varios dones, pero no menciona los dones que tú estás diciendo. sí, sucede que a lo largo del desarrollo del texto, en todo el libro, se van expresando cada uno de ellos. Hay muchos siervos de Dios que van ejerciendo cada uno distintos dones y se va mencionando sobre ellos. Por ejemplo, en los primeros libros de la Biblia se habla de Elías. Elías fue un profeta que advirtió a un rey que iba a morir y le dice, tú vas a morir porque despreciaste a Dios. Y el rey se burló de él. Días después muere. Ese es el don de profecía. Elías le avisó lo que iba a suceder de parte de Dios. Quizás, pero la Biblia jamás dice que estos dones van a ser dados a otras personas. Puede ser que Elías haya sido el único con ese don de profecía y nadie más, porque la Biblia no indica que se le va a dar a otras personas, y cuando la Biblia indica que hay distintos dones para las personas, no menciona los dones específicos. Puede ser que para Eh, otras personas el don sea sentirse bien, sentirse mal. Eso puede ser un don, pero la Biblia no lo dice. en este caso, especialmente, sí está hablando del Nuevo Testamento. Sucede que Corintios, en la iglesia de Corinto, ya era una iglesia que Pablo pastoreaba mucho tiempo ¿Cierto? después de Elías. Sí, pero insisto, menciona dones, pero no dice cuáles dones. Y no dice si los dones se repiten, no dice si alguien puede tener los mismos dones de Elías, los mismos dones que tenía Moisés. De hecho, Moisés fue capaz de hablar con Dios y hoy en día no hay gente que pueda hacer eso. Ah, Para mí eso claro, sería un sí, y indicador de que tampoco estos dones no se repiten. comprendo de cierta forma sí y a la vez no, porque tampoco podría decir de que hoy en día va a surgir un Elías y va a hacer caer fuego del cielo como lo hizo y que va a orar para que no llueva y no va a llover. Tal vez no específicamente así, o igualmente Moisés, no va a venir otro Moisés y va a partir las aguas, pero podríamos decir de que específicamente 9 dones ejercen en la iglesia, especialmente en la iglesia evangélica. No puedo opinar por otras porque no conozco su doctrina, Ok, pero podría decir lo que sí. necesito que, por favor, espero que entiendas que yo no veo evidencia de esto y que cuando leo la Biblia no veo lo mismo que tú ves en la Biblia. Yo leo que la Biblia habla de dones, pero perdón, no los especifica. Por lo tanto, quizás yo tengo el don del habla o quizás yo tengo el don de hacer videos y Dios me dio ese don. Pero la Biblia no dice, y entre los múltiples dones habrá la opción de hacer videos de YouTube. Entonces, mientras la Biblia no me diga estos son los dones, yo puedo interpretar de que yo tengo el don de hacer videos porque Dios me lo dio y no me puedes contradecir, porque la Biblia no especifica qué dones sí existen y qué dones no. Entonces, ese es mi problema con Corintios en este punto específico. Sí, comprendo ese punto. Personalmente, más que solo la escritura, yo lo he experimentado. El don de sanidad, como mencionábamos en el primer video, he visto personas que son ministros de Dios
imponen la mano sobre una persona con cáncer y la persona se cura. En el don de lenguas he escuchado mucho y algo muy importante que cabe mencionar, porque también soy crítico. En el don de lenguas existe el don verdadero y existe una confusión que se considera, o más bien se llama glosolalia, que son personas que fingen tener el don de las lenguas y lo que hacen es simplemente repetir palabras sin sentido. Creo que Y eso también, acabas de mencionar el punto específico. Fingir. Hay un video famosísimo de una mujer que un pastor evangélico en África reza por ella, le pone la cabeza en la mano y ella extiende su brazo y le crece el brazo. No sé si lo has visto. oh, es falso, es falso. ¿Cierto? Entonces, No, esa es tipa falso. aparece en muchos videos y con muchos pastores distintos. Tú mismo sabes que es falso. Correcto. Sí, Entonces, correcto. hay un episodio bueno, tengo un episodio sobre un sujeto llamado James Randi. Si algún día tienes tiempo, puedes verlo. En que había un pastor evangélico que también sanaba gente y que le decía a las personas por qué estaban sufriendo. Y todo era una estafa. Y en el video se explica cómo funcionaba la estafa a través em, de que leían las oraciones de las personas antes de que empezara el programa, etcétera. Entonces, claro, tú me dices, yo he visto el don de las personas. Y yo digo, yo he visto a muchos estafadores fingir este don de personas de sanación. Perdón, era el don de sanación. Entonces, Sí, comprendo. para mí, perfectamente, yo no sé si de verdad te estafaron y el pastor mintió en frente a ti, pero yo lo he visto repetido muchas veces y por lo tanto es mucho más convincente para mí pensar de que quizás este pastor te mintió, como he visto que ha pasado muchas veces, a creer que este pastor es el único que efectivamente tiene el don. Específicamente en mi experiencia personal lo he experimentado de distintas personas y que muchas veces lo he visto y no lo utilizan para lucrarse. Caso contrario, y es lastimoso que muchos lo hacen para poder lucrarse económicamente, especialmente o lograr sus propósitos, porque sucede que existen los dos tipos: las personas que ejercen sus dones porque Dios les mandó a ejercerlos, los 9 dones que mencionaba, y las personas que lo ejercen para sacar un beneficio propio. Y esos últimos son los que dan un mal ejemplo y por los cuales las personas han perdido la fe en los que de veras lo ejercen correctamente. Francisco, lo siento mucho, pero debo ser sincero aquí. Yo creo que si estas personas de verdad tuviesen los dones, ellos no estarían en su congregación, ellos estarían en los hospitales sanando a todas las personas que van a los hospitales y las sanarían antes de entrar. Y cuando tú dices que no lo hacen por lucrar, lo siento, pero estoy seguro de que estas personas son pastores que tienen su propia iglesia y que esta iglesia recibe el 10% de cada una de las personas que asiste a la iglesia. Comprendo ese punto, pero cabe mencionar que yo personalmente en las escrituras no encuentro un fundamento para el cual diezmar, y por eso tampoco diezmo. Yo no diezmo. ¿Tú no das el Y diezmo? otro punto, no. Otro Oh, punto importante, maravilloso. sí, porque yo lo encontraba en las escrituras y según yo lo comprendo, eran las primicias de la tierra o lo que se cultivaba y se daba cada 5 años y que se daba a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los levitas. Entonces, no considero en ningún momento que exista un vínculo de ellos para poderlo entregar a un pastor. Ahora bien, cabe mencionar que Pablo en el Nuevo Testamento también dice de que nosotros podemos ofrendar y eso es algo un poco razonable, porque si nosotros queremos que la obra de Dios crezca, que en la congregación se hagan reparaciones en el templo, podemos perfectamente ofrendar, pero no necesariamente algo que se nos imponga, sino lo que Dios propone en su corazón. Es como Pablo lo dice, así. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. De hecho, si todas las personas pensaran como tú, yo no tendría un episodio completo llamado El lucro de las religiones. Y es Muy horrible la cantidad, interesante. ya, es horrible la cantidad de dinero que los pastores ganan Lo y sé, sí, lo sé. Existen muchos falsos y lastimosamente ellos ensucian la fe. Y por otro punto, volviendo a lo que mencionaba, eh, que si por qué si alguien tiene el don de sanidad no va a sanar a todo el mundo. Es algo muy interesante, pero sucede que Dios es un Dios de orden y en las escrituras encontramos a Dios respetando su tiempo de oración
y dejaba muchos leprosos que no sanaban. Porque Estimado, sucede que, si yo te digo que para mí la Biblia es un libro que está lleno de contradicciones y que por lo tanto no creo ninguna de las ideas que se dice de Dios y por lo tanto no creo que esta explicación sea real. ¿Cuál es tu respuesta ante esta acusación que estoy haciendo? podría ser, podría existir varios factores. Un factor podría ser el que mencionamos, que la escritura, sin un discernimiento espiritual, sería solamente lectura. Como si yo voy a una biblioteca, abro un libro y empiezo a leer. Y digo por mi persona, sin causar, pero personalmente cuando leía la escritura y no era una persona creyente, no encontraba ninguna lógica. Incluso yo era uno de los mismos personas que refutaba o trataba de contradecir o atacar la escritura. Empezaba diciéndole a las personas que sí eran creyentes, ¿cómo crees tú? Le decía, que si yo hago una oración para decir que acepto a Jesucristo, ya voy a ser salvo. Le digo, yo tengo que hacer algo personalmente para podérmelo ganar. Le decía. Entonces era mi argumento, pero desconocía lo que decía el libro sagrado. Posteriormente empecé a meterme de lleno y empecé a tratar de resolver por mí mismo lo que yo consideraba contradicciones. Por ejemplo, el tema de la muerte. Muchos dicen Dios es un genocida. En Deuteronomio dice vayan y maten a toda la criatura y a todo animal y que no quede ninguno. Pero no Ay, nos ponemos a pensar ujú. que hay otra parte de la escritura donde Dios dice que no tengamos temor de quienes pueden matar nuestro cuerpo, sino a quienes pueden matar nuestra alma. Entonces, como personas y seres humanos tenemos un alma, que otros llaman espíritu. Cuando el cuerpo deja de existir, simplemente trascendemos a Estimado, lo otra. siento, pero al principio del programa criticaste conmigo a los genocidas y ahora los estás defendiendo solamente porque tienes esta idea de un alma. Para mí es una contradicción fuerte, muy fuerte. mm, Y como he mencionado antes, tengo un episodio entero hablando sobre las contradicciones de la Biblia. Hemos estado hablando por 40 minutos sobre lo que hace tu iglesia distinta a las demás iglesias y lo que me mencionaste fue que ustedes siguen la Biblia. Y ahora llevé la conversación a un punto en el cual yo menciono que la Biblia se contradice a sí misma y no la puedo tomar como una respuesta real o como una guía verdadera. Me gustaría dejarte invitado para una tercera llamada, pero una vez que hayas o visto el video que realicé sobre las contradicciones de la Biblia, o por último que revises las fuentes que dejo en el video en las cuales se hablan de dichas contradicciones. Y me gustaría ver cómo tú intentas justificar o cómo en tu mente se justifican, más que intentar cómo tú crees que se justifican estas contradicciones que yo veo. ¿Te parecería eso? Claro, me parecería perfecto, incluso sería de mucha ayuda, dado que a veces mantengo una agenda un poco apretada, que podría compartirme específicamente las citas bíblicas. Por ejemplo, decirme, esta cita bíblica contradice a esta otra y hacerme una especie de lista, si estuviera a su alcance, mi amigo, Ah, tengo para yo una, poder, tengo una lista con 100. De hecho, me parece, es una universidad de perdón. Es una universidad de musulmanes que hacen un estudio completo y hay 100 citas en que se citan a sí mismos y me muestran las parece muy contradicciones de bien, la Biblia. me Perfecto. parece perfecto. Entonces, Francisco, gracias por haber estado acá aceptando mi invitación. Perdón por haberte cortado tanto, pero el tiempo no es nuestro amigo hoy en día. Espero sí hablar contigo muy bien sobre la Biblia y las contradicciones que encuentro en ella en nuestro próximo episodio. Y solamente me queda agradecerte mucho el haber aceptado mi invitación a este programa. No sé si te gustaría cerrar con algunas palabras finales. Claro, me parece un placer perfectamente y me agrada mucho hablar de esa manera armoniosa y como repito, es para mí el placer, porque me gusta mucho compartir con personas respetadas y que al mismo tiempo puedan con armonía exponer sus puntos de vista y con respeto poder conversarlos. Me parece que es una idea genial y si todos lo hiciéramos de esa manera, podríamos convivir en paz con los demás y no tendríamos ningún inconveniente.
exponiendo cada uno sus propios puntos de vista. Es para mí un placer y estoy abierto para en otra ocasión poder comentar el tema del cual estábamos hablando. El sentimiento es mutuo, estimado. Muchas gracias, que estés muy bien y muchas gracias a todos por haber visto este episodio. Nos vemos la próxima semana. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I